Heredé todo de la madre de mi exmarido después de cuidarla. Ahora él y su amante amenazan con acciones legales. Hola chicos, estoy en un aprieto y me gustaría saber la opinión de todos. Mi nombre es Gigi, tengo 27 años, y una hija de 7 años, Naomi. Estuve casada con mi exmarido Jack, de 30, durante casi 8 años. Cuando tenía 2 meses de embarazo en ese momento, con nuestro segundo hijo, descubrí que mi exmarido me estaba engañando con su compañera de trabajo, Susan, de 28 años. Lo supe accidentalmente al encontrar sus mensajes de texto en su teléfono. Cuando lo confronté entre lágrimas, Jack finalmente me dijo que Susan también estaba embarazada de su hijo. Al escuchar sus palabras, me sorprendí tanto que casi me desmayo. Mi esposo y yo tuvimos varias peleas y, a pesar de que mi suegra vino a cuidarme durante este tiempo, estaba tan estresada que finalmente perdí el embarazo. Cuando mi ex se enteró de que habíamos perdido al niño, ni siquiera dudó, en lugar de llorar conmigo o consolarme, dejó la casa para estar con Susan, culpándome por la pérdida de nuestro hijo. Estaba devastada y lloré durante días. Afortunadamente, mi suegra se quedó conmigo durante todo este tiempo y cuidó de mi hija Naomi para que pudiera llorar en paz. Jack y yo tuvimos un divorcio desagradable, en el que se negó a pagarme la manutención de los hijos, pero finalmente el tribunal lo obligó a hacerlo. Durante todo el divorcio, Jack dejó muy claro que no quería involucrarse más en mi vida ni en la de Naomi. Me entregó la custodia completa, lo que me rompió el corazón por mi hija, pero no había nada que pudiera hacer. Lo único que ha hecho es pagar la manutención de los hijos todos los meses. Nunca ha intentado visitar o conocer a Naomi. Finalmente, descubrí que Susan dio a luz a su hijo y han estado juntos desde entonces. Durante todo esto, mis padres y mi suegra estuvieron ahí para mí todos los días. Verán, mi suegra y mis padres se conocían y habían sido los mejores amigos durante mucho tiempo. Así es como Jack y yo nos conocimos, a través de nuestros padres, y finalmente comenzamos a salir. Cuando la madre de Jack, mi suegra, descubrió por primera vez que Jack me había engañado, estaba extremadamente molesta con él y me mostró su apoyo. Ella y Jack pelearon mucho respecto a su aventura, y juró nunca volver a hablar con él. Cuando descubrió que me estaba dejando, también le advirtió que no quería tener nada que ver con su pareja ni con su hijo. Sé que es impactante, pero mi suegra cumplió esa promesa hasta el día de su muerte. Se negó a hablar con Jack, incluso cuando Jack le rogó que lo visitara a él y a su hijo con Susan. Susan estaba extremadamente celosa de mí y de mi hija, porque mi suegra nunca la consideró parte de la familia. Cuando mi suegra vino por primera vez a apoyarme, se enfrentó a muchas reacciones negativas de su familia. Verán, Jack había perdido a su padre hace unos años, así que sus parientes intentaron convencer a mi suegra de que lo perdonara. Le dijeron que Jack era su hijo y que debía dejar el pasado atrás y visitarlo. Mi suegra se negó firmemente. Cuando Susan dio a luz al hijo de Jack, sus parientes se unieron a él. A pesar de saber que me había engañado, ni siquiera se molestaron en preocuparse o cuidar de mí y de mi hija. Las cosas se pusieron tan mal entre mi suegra y su familia, que comenzaron a excluirla de sus celebraciones y eventos familiares solo para poder invitar a Jack. Ya que mi suegra siempre se negaba a asistir si Jack iba a ir con su pareja amorosa. Siempre me sentí mal por mi suegra por esto, pero ella me aseguró que yo también era como su hija y que no le importaba si sus familiares la dejaban de lado. Estoy extremadamente agradecida de haber tenido una mujer como ella como suegra, porque es raro ser amado y apoyado tanto. Desafortunadamente, mi suegra enfermó y perdió su capacidad de caminar y valerse por sí misma. Le extendí una invitación para que se mudara conmigo de forma permanente, comprometiéndome a cuidarla para asegurarme de que tuviera apoyo las 24 horas. Contratamos la ayuda de una niñera residente que atendía sus necesidades por las mañanas, ya que por las noches la responsabilidad recaía sobre mí. Dediqué incontables horas a su cuidado y, honestamente, no me importó. Naomi siempre quiso a su abuela y estaba encantada de tenerla viviendo con nosotras en nuestra casa. Durante su estadía con nosotras, mi suegra reveló algo significativo. Me dijo que, cuando se enteró por primera vez de que Jack me dejaría, había decidido hacer cambios en su testamento. Inicialmente, tenía la intención de que mi exmarido, al ser su único hijo, heredara todo. Sin embargo, al descubrir su aventura, había modificado el testamento. Ahora, la casa y su seguro de vida estaban designados para Naomi, también me había agregado en su testamento para recibir una gran parte de su dinero y la reliquia familiar. Fue un gesto que mantuvo tanto el honor como la confianza. Su deseo era que yo salvaguardara estas posesiones y se las pasara a Naomi cuando fuera el momento adecuado. La idea de que una parte de ella, y tal vez de las generaciones anteriores a ella, continuaran en nuestra familia trajo un profundo sentido de conexión. Mi exmarido iba a heredar su auto y toda la colección de arte de su padre hasta que mi hija cumpliera 18 años. El dinero estaría en mi fideicomiso. Si yo fallecía, mis padres se encargarían de ello. Mientras ella revelaba los detalles, una mezcla de emociones se apoderó de mí, conmoción, gratitud y una pizca de tristeza flotaban en el aire. Saber que ella reconocía las dificultades que soportamos y quería asegurar el futuro de Naomi me llenó de aprecio. Le aseguré a mi suegra varias veces que podía cambiar el testamento nuevamente si quería incluir a Susan y a su hijo. Enfatizó que nunca le guardaría rencor, ya que Susan era su esposa ahora, pero mi suegra reiteró que solo me reconocía a mí como la esposa de su hijo, a pesar de nuestro divorcio. Por lo tanto, sentía que Naomi era la legítima heredera de su hogar, para continuar con el legado familiar. Entendí de dónde venía y acepté su decisión. Durante su estadía conmigo, Jack nunca se molestó en llamar ni en preguntar por su salud.
A pesar de nuestras diferencias, no habría tenido problemas si él hubiera venido a verla, pero nunca le importó hacerlo. Un día, mi suegra tuvo dificultades para respirar y tuve que llevarla de urgencia al hospital. Tenía miedo de que algo le pudiera pasar. Mientras mi papá cuidaba de Naomi, mi mamá y yo pasamos toda la noche en el hospital rezando para que mejorara. Por suerte, lo hizo y pudimos llevarla a casa después de este susto de salud. No quería que mi suegra falleciera sin que Jack siquiera hiciera las paces con ella. Dejando nuestras diferencias de lado, lo llamé, rogándole que visitara a su madre. Le conté cómo su médico nos había advertido sobre su condición y que tenía miedo de que no sobreviviera por mucho tiempo. En lugar de preocuparse por ella, Jack comenzó a discutir sobre cómo su madre nunca se había molestado en formar una relación con Susan. Le supliqué que dejara su ego a un lado por el bien de su madre. Él argumentó que tenía una agenda ocupada y no podía dedicar mucho tiempo. Era desalentador presenciar su indiferencia, especialmente cuando se enfrentaba a la fragilidad de la salud de su madre. A pesar de su renuencia, persistí, instándolo a que reconsiderara y pasara un tiempo de calidad con ella. De mala gana, aceptó una breve visita. Cuando Jack finalmente llegó, me sorprendió ver que había traído a Susan con él. No me opuse, aunque no estaba emocionada de que viniera a mi casa, pero, por el bien de mi suegra, mantuve la boca cerrada. Cuando vio a su madre, era evidente que la relación tensa entre ellos persistía. La habitación estaba llena de silencios incómodos, puntuados por conversaciones forzadas. El comportamiento de Jack se mantuvo sin cambios hacia ella, incluso cuando la vio en ese estado frágil. Habló en tonos mesurados, evitando cualquier conversación significativa. Se hizo evidente que su visita era más una formalidad que un intento genuino de reparar su vínculo fracturado. Descorazonada por la falta de conexión emocional, encontré consuelo en el hecho de que, al menos, Jack había cumplido con su compromiso de visitar. Cuando mi suegra notó que había venido con Susan, y que Darren también estaba presente, comenzó a protestar inmediatamente. La tranquilicé y le aseguré que estaba bien, y que no me importaba quién trajera a Jack, mientras hubiera venido a visitarla y apoyarla. La salud de mi suegra se estaba deteriorando rápidamente y estaba completamente postrada en cama, por lo que no había mucho que pudiera hacer. Para mantenerme fiel a mi promesa, permanecí en silencio, incluso cuando Susan comenzó a ser muy amable con ella. Cuando mi suegra expresó nuevamente que no quería estar cerca de Darren, Susan le recordó que Darren también era su nieto. Salí de la habitación para darles privacidad a todos. También quería ver a mi hija, que parecía triste y dolida al ver a su padre. Jack ni siquiera se molestó en reconocerla. Mientras estaba en la cocina, noté que Susan salía a nuestro patio trasero y hablaba con alguien por teléfono. La ventana abierta traía su risa, mientras hablaba sobre cómo se vio obligada a venir a visitar a la madre de Jack. Discutió cómo Jack le había dicho que su madre dejaría todo atrás por él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Expresó que no podía esperar para mudarse a la casa y cambiar todo, ya que, según ella, mi suegra no tenía ningún gusto. Para empeorar las cosas, Susan detalló su intención de eliminar las fotos mías y de mi hija una vez que mi exmarido obtuviera la propiedad de la casa. Me sorprendió escuchar esto y luché por comprender lo cruel que sonaba. Continuó discutiendo cómo iba a cambiar los muebles, pintar las paredes e incluso alterar el paisaje del patio trasero para que no quedara nada de mi suegra. Mientras compartía con entusiasmo su visión, no pude evitar sentir una sensación de incredulidad y enojo por su desprecio hacia la historia de la casa. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de la verdad. El interés de Susan en mi suegra no era genuino. Se hizo evidente que sus motivos se centraban en asegurar su posición en el testamento. Este descubrimiento me destrozó el corazón, ya que parecía que le importaba más la herencia potencial que el bienestar de mi suegra durante sus últimos días. A pesar de la inquietante verdad sobre las intenciones de Susan, me guardé el conocimiento para mí misma, eligiendo no lastimar ni agregar una carga innecesaria a mi suegra. Jack no tenía idea de que su madre había cambiado el testamento después de que me engañó y nos divorciamos. Creía que heredaría todo con la intención de pasárselo a su hijo con Susan. Elegí no decirle nada, porque de todos modos no era mi lugar. Si ni siquiera se molestaba en reconocer a nuestra hija Naomi, entonces se merecía lo que le esperaba. Jack y Susan continuaron su visita, ajenos a este hecho. Fue una situación agridulce para mí. Por un lado, tendría que perder a mi amada suegra, pero, por otro lado, no podía esperar a ver la expresión en el rostro de Jack cuando se enterara del testamento actualizado. Me entristeció y temí el día en que tendría que perder a mi suegra. Ella siempre significó mucho para mí y la amaba. La conocía bastante bien y sabía que había tomado esta decisión después de una cuidadosa consideración. Quería esto para su nieta, y siempre dijo que no podía descansar hasta saber que su hijo y Susan habían sido castigados por sus acciones. Quería esto porque su propia infancia también se arruinó cuando su padre tuvo una aventura. Quería que Naomi se sintiera amada y apreciada, incluso cuando ya no estuviera aquí. Porque la salud de mi suegra se deterioró, Jack nunca la volvió a visitar, y ninguno de sus familiares fue a verla. Desafortunadamente, falleció la semana pasada. A raíz del fallecimiento de mi suegra, me encargué de organizar su funeral, a pesar de la falta de apoyo de los familiares. Quería asegurarme de que recibiera una despedida digna. Mis padres y yo nos encargamos de todos los arreglos, desde la selección de un hermoso ataúd hasta la organización de un lugar sereno. Susan ni siquiera se molestó en asistir al funeral con Jack. Aunque algunos de sus familiares asistieron, mostraron una falta de preocupación genuina.
Cuando su abogado finalmente me contactó sobre su testamento, las emociones me abrumaron. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras asimilaba la noticia de que me había dejado todo, como lo habíamos discutido. Las olas conflictivas de alegría y tristeza me envolvieron, lamentaba la pérdida de una persona querida, pero también me sentía agradecida de que finalmente pudiera brindarle a mi hija todo lo que siempre quiso. Mientras navegaba por esta mezcla de emociones, hubo una repentina llamada a mi puerta. Al abrirla, encontré a Susan, Jack, Darren y algunos otros parientes parados allí, con expresiones sombrías en sus caras. Jack preguntó si podían entrar todos, y acepté cortésmente. La atmósfera estaba tensa cuando entraron, y Jack no perdió tiempo en exigir una explicación del testamento. Su tono acusador atravesó la habitación, llena de resentimiento. ¿Por qué te quedas con todo? Mi madre tenía una casa, dinero, reliquias, y tú terminas con todo, exclamó, su ira palpable. Traté de mantener la compostura y le expliqué que mi suegra había considerado cuidadosamente su decisión y la había tomado por voluntad propia. Comenzó a acusarme de manipular a su madre e influir en su decisión cuando estaba postrada en cama, pero reiteré que podía verificar la marca de tiempo y la fecha del testamento actualizado, que se hizo mucho antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Susan intervino, con su voz teñida de resentimiento, cuestionando por qué mi hija y yo merecíamos tenerlo todo cuando ella y su hijo también eran familia. En respuesta, me burlé de ella, y fue entonces cuando revelé, frente a todos, lo que había escuchado a Susan mientras hablaba por teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que recordaba palabra por palabra lo que había dicho sobre la madre de Jack. Jack la miró sorprendido, al comprender la realidad de las intenciones de Susan. Ella fue tomada por sorpresa e intentó negar mis afirmaciones, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Enfaticé firmemente que ella me había engañado con Jack mientras él todavía estaba casado conmigo, por lo tanto, ella y Jack fueron quienes realmente dividieron a la familia en primer lugar. La discusión se intensificó, con los parientes de Jack uniéndose a la conversación y expresando su decepción por no haber recibido nada de mi suegra. Señalaron que, como eran parientes consanguíneos de mi ex Mitch, merecían tener una parte de su herencia. Todos comenzaron a insistir en que vendiera su propiedad y dividiera el efectivo en 8 partes. Me sorprendió ver su insensibilidad y su derecho a exigir cuando no tenían ningún derecho. Les enfaticé firmemente que yo era la única que la había cuidado hasta sus últimos días, mientras que ninguno de ellos se molestó en venir a visitarla. Por lo tanto, no tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir nada que perteneciera a mi ex Mitch. La habitación resonó con voces elevadas mientras continuaban cuestionando la justicia del testamento. Jack protestó, alegando que era la casa de su infancia y que merecía vivir allí con Susan y su hijo. Amenazó con demandarme e impugnar el testamento si no le daba la casa. Me reí en su cara al escuchar sus palabras. Jack pareció sorprendido por mi reacción, y continué recordándole que había sido un hijo negligente con su madre, que nunca se molestó en cuidarla. Le recordé que solo cuando le rogué que la visitara, finalmente vino a verla una vez. Le dije que era bienvenido a intentar demandarme por malgastar su dinero si quería. Su abogado ya me había informado de que el testamento era ironclad y que no había nada que pudiera hacer. Naomi era su nieta y yo era su nuera, que la amaba y cuidaba de ella, por lo que legítimamente nos había dejado todo. Fue entonces cuando Susan comenzó a rogarme, instándome a que dejara de ser tan egoísta y considerara a su hijo Darren. Ella continuó enfatizando cómo Darren merecía tener una buena vida, al igual que Naomi. Estuve de acuerdo con ese sentimiento, pero cuestioné si a ella alguna vez le importó pensar en mi hija Naomi y en cómo mi exmarido la trató todos estos años. Naomi también era su hija, pero eligió no ser parte de su vida. Le dejé en claro a Susan que podía rogar todo lo que quisiera, pero que yo nunca le iba a dar nada, ni a ella ni a su hijo. Pedí a todos, de manera educada pero firme, que se fueran de mi casa y me dejaran en paz. Les recordé que eran bienvenidos a revisar el contenido del testamento con su abogado nuevamente si querían, pero terminé con esa discusión. Sabía que no había nada que pudieran hacer, de lo contrario, no habrían venido a mí con enojo y exigencias en mano. Cerré la puerta en sus caras, sintiéndome satisfecha de haberme mantenido firme y de haber respetado los deseos de mi ex Mitch. Desde entonces, he seguido recibiendo llamadas y mensajes de Jack. Sigue expresando apasionadamente su desdén por mí, insistiendo en que, si poseyera alguna pizca de decencia, entregaría todo lo que, según él, pertenece legítimamente a su familia y no a mí ni a Naomi. Así que repítete, ¿soy un idiota por no ceder a las demandas de mi exmarido y su familia? Actualización 1. Pensé que esta publicación atraería solo a un puñado de personas, pero vaya. Gracias a todos por escucharme y darme sus sugerencias y consejos. En cuanto a aquellos que están enojados conmigo por no pedirle a mi ex Mitch que incluyera al nuevo hijo de mi ex y a Susan, lo intenté, pero esta fue completamente su decisión. Por ahora, ya no puedo hacer nada al respecto. Pueden llamarme egoísta, pero me niego a desprenderme de nada de la herencia. Voy a ponerme a mí misma y a mi hija primero. Presiento a Jack y a Susan porque me rompieron el corazón, y su aventura contribuyó a mi aborto espontáneo. Mientras yo estaba destrozada, Jack se sumó a mi dolor y angustia al irse conmigo por ella. Mi ex-suegra tomó la decisión consciente de no incluir a la hija de la aventura ni a Susan en su testamento. Tuvo mucho tiempo para actualizarlo si lo hubiera querido, pero no lo hizo. Siento lástima por la hija de la aventura, pero no es mi responsabilidad. Solo para una comprensión más clara, basado en lo que sé, mi ex-suegra tuvo toda su infancia arruinada porque su padre hizo de sus hijos de una aventura su máxima prioridad.
Supongo que por eso no quería tener nada que ver con Jack. Y como un niño justo, Jack obviamente sabía todo esto, pero eligió hacerle lo mismo a ella. A pesar de eso, mi ex-suegra le dejó toda la colección de arte de su padre, que le traerá miles de dólares. Con eso, definitivamente puede cuidar de Susan y su hijo. Es un niño justo. Las personas que me atacan en los comentarios no serían ni la mitad de cívicas que yo si algo así le sucediera. Así que no daré marcha atrás ni cederé a las demandas de Jack. Naomi también es hija de Jack, pero él está más preocupado solo por su niño justo. Nunca se molestó en ser un buen padre para Naomi, por lo que no merece obtener nada de nosotras, después de todo lo que nos ha hecho pasar todos estos años. Actualización 2. La tensión entre Jack y Susan ha seguido cobrando importancia. Sus implacables demandas y acusaciones han tensado mi paz mental. Ayer, Susan me llamó de la nada. Ni siquiera tenía su número guardado, así que contesté la llamada sin saberlo. Su tono fue hostil desde el principio. Comenzó a acusarme de ser una cazafortunas codiciosa, alegando que le robé todo lo que debería haber sido suyo. Me dijo que estaba contenta de que Jack me hubiera dejado después del aborto espontáneo, porque no merecía ser su mujer. Estaba en medio del trabajo, así que me sorprendió bastante su tono agresivo. Le expliqué con calma que mi ex-suegra fue quien tomó esta decisión y que yo no orquesté nada. Sin embargo, Susan no estaba dispuesta a aceptar nada y continuó reprendiéndome, cuestionando mi integridad. Le recordé firmemente que nunca tuvo una relación con mi ex-suegra cuando estaba viva, por lo que era absurdo que exigiera algo que le pertenecía. Entonces, Susan comenzó a amenazarme a mí y a mi hijo, diciendo que, si no le daba a Jack una parte de mi herencia, encontraría una manera de acercarse a mi hijo y decirle la verdad sobre mí. Esto cruzó una línea para mí. Inmediatamente le dije que involucrar a mi hijo era inaceptable y que, si se acercaba a él, la haría arrestar. Ya tenía evidencia de sus múltiples mensajes de texto que me molestaban, y obtener una orden de restricción no tomaría mucho tiempo. También le recordé que yo podía jugar al mismo juego, contactando a su jefe y mostrándole evidencia de cómo me estaba amenazando. Esto pareció callarla. Corté la llamada y llamé a Jack inmediatamente. Le informé sobre lo que su esposa me había dicho y reiteré lo mismo sobre involucrar a la policía si esto continuaba. Se retractó, expresando su sorpresa de que Susan hubiera amenazado a Naomi. Comenzó a disculparse en su nombre, pero lo interrumpí. Le dije firmemente que no le debía nada y que iba a tomar lo que su madre me había dejado. Podía llorar todo lo que quisiera, pero me pertenece y no puede hacer nada al respecto. Le advertí que, la próxima vez que me contacte, o si su esposa alguna vez contacta a mi hijo, enfrentará serias consecuencias legales. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono ha estado en silencio. Planeo mantener mis palabras si Susan o Jack alguna vez se atreven a contactarme nuevamente. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. He seguido recibiendo cientos de solicitudes para que actualice mi historia, así que aquí va. Nos hemos mudado a la casa de mi ex-suegra. Mientras nos hemos instalado en su hogar, no puedo evitar desear que todavía estuviera aquí. La extraño en todas partes, en las habitaciones donde reíamos, en el patio trasero donde disfrutaba de sus tardes, y en la cocina donde compartimos innumerables conversaciones. Su presencia perdura en cada rincón de la casa que una vez resonó con su calidez. Todos los días me muevo a través de una mezcla de emociones, agradecimiento por la herencia, que salvaguarda el futuro de Naomi, y una sensación de pérdida debido a la ausencia de la mujer que significó tanto para nosotras. Intento encontrar consuelo al saber que la casa, que una vez fue un santuario para mi ex-suegra, seguirá siendo un refugio para Naomi. En estos momentos llevo su espíritu conmigo, agradecida por el tiempo que tuvimos juntas y decidida a honrar el legado que dejó atrás. Síguenos para más historias.